Hola, profe. Bueno, gracias, Vilma. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es, por un lado, terminar la unidad 2, mi compañera, en lo que tiene que ver con liderazgo, que ustedes el punto lo vieron con Marisa, Parolín. Lo que nosotros vamos a ver es el liderazgo femenino, el tema de género. Es simplemente basado en un artículo de, de una autora que, bueno, justamente escribe muchos libros y demás, que es una profe de la UBA y que es realmente interesante. Y es un tema, bueno, que yo personalmente vengo investigando hace bastante con los distintos proyectos de investigación en los que estoy y con mi tesis de doctorado, que tiene que ver con el tema de el rol de las mujeres a la hora de gestionar. Porque realmente la idea es simplemente sensibilizar un poco respecto del tema, porque es complejo el acceso de las mujeres a poder llegar a cargos de decisión en las organizaciones. Y también hay otra cuestión que por ahí cuando uno llega a esos determinados cargos, además de que son espacios donde la mayoría son hombres quienes lo conforman, también se da que hay una masculinización de la mujer para poder de alguna manera acceder a esos lugares o de alguna forma poder gestionar. Así que bueno, la idea es un poco hablar del tema, sensibilizar, y como les decía, bueno, esto está basado en un artículo, bueno, y en una autora que es la que ustedes tienen en la bibliografía, que tiene varios libros escritos sobre el tema, pero bueno, creo que es interesante al menos incorporar al debate estas cuestiones. Yo además de la cuestión de investigación y de haber estado en gestión en lugares donde normalmente hay pocas mujeres. Ceci, WhatsApp de audio. He trabajado mucho y estoy trabajando actualmente con proyectos de extensión, con, por ejemplo, CRIAR, que es una organización que justamente nuclea mujeres emprendedoras. Y siempre buscamos alumnas o alumnos que quieran ser tutores de ese programa, y bueno, en este caso las chicas que ahora están terminando las tutorías eran alumnas de dirección general del primer cuatrimestre. Ahora ya este año estamos terminando, pero bueno, siempre, seguramente si se quedan en los grupos y no se escapan cuando aprueban, yo normalmente cuando existen estas convocatorias llamo al que quiera sumarse, porque realmente es una linda experiencia para un estudiante de administración tutorear emprendimientos, porque el tutorial en emprendimiento uno tutorea sobre todos los aspectos de la empresa, aunque sea pequeño, pero sobre todo, y sobre todo entender la dinámica o la problemática particular de la mujer en el mundo laboral y en las dificultades de alguna manera consensuar o de alguna manera coordinar lo que es la vida personal, donde la mujer en general tiende a cargar con las tareas de cuidado dentro de las familias, y la vida laboral. Así que bueno, seguramente si se quedan en el grupo y no se van una vez que aprueben, el año que viene las voy a invitar porque ese programa lo hacemos todos los años desde el 2018, o sea, hace 7 años que venimos trabajando con las chicas de CRIAR. Y ahora puntualmente con el proyecto de investigación empezamos a trabajar con OAME, que es justamente la Asociación de Mujeres Empresarias de acá de Rosario. Pero bueno, un poco es muy breve lo que vamos a ver, pero sí me gustaría al menos introducir la problemática. También puede ser un tema que a alguno de ustedes le interese después para sus tesinas, por ejemplo, si van a investigar o para algún trabajo final. Así que bueno, voy a compartir el material. Ahora voy a esperar que ustedes me cuenten si ven bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe, se ve. Bárbaro. Bueno, la idea entonces, como les contaba, es hablar un poquito de lo que tiene que ver con el liderazgo femenino en las organizaciones. Y en esto es interesante saber algunos números, porque a veces uno no tiene conciencia, ¿no? Digo, a veces cuando uno plantea estas cuestiones de las diferencias de género y demás, hay como una lógica de, bueno, pero si algunas llegan, las que no llegan es porque no quieren o porque qué sé yo, y bueno, y hay un montón de circunstancias que hacen que no sea la mayoría de las mujeres las que efectivamente llegan a esos lugares. Y eso a lo mejor lo han oído, se habla del techo de cristal, y es como un techo, así que tiene que ver con que cuando uno analiza empresas u organizaciones, en los niveles medios, en los niveles bajos y en los niveles medios, hay muchas más mujeres en muchas empresas o muchas organizaciones, y sin embargo, en la cumbre estratégica
solo hay hombres o el porcentaje de mujeres es realmente muy bajo. Bueno, un poco esto es lo que plantea, ¿no?, este material. Dice, bueno, es real de que cada vez hay más mujeres que se incorporan a la vida laboral, como ejecutivas, como políticas, como empresarias, como científicas, y eso genera esta sensación de decir, bueno, hay igualdad de género y las posibilidades son las mismas para todos. Pero en realidad, fíjense lo que plantea, ¿no? Este artículo es de hace 2 o 3 años, no es un artículo muy viejo. Dice, la realidad es que las CEOs no llegan al 5% en la mayoría de las corporaciones. Estamos hablando de menos de un 5%. Y ese es el techo de cristal, ¿no? Digo, bueno, el techo de cristal, como dice, bueno, ha sufrido algunas rajaduras. Es verdad que llegamos más lejos que a donde llegábamos, pero también es verdad que no es sencillo y no es algo donde se puede llegar con las mismas posibilidades que llegan nuestros pares masculinos. Es decir, bueno, falta un largo camino para que de verdad haya paridad en las condiciones de llegada. Fíjense, las mujeres ocupan el 40% de la fuerza laboral mundial, pero solo el 5% accede a los puestos más altos de decisión y poder. Hay muchas empresas y muchos rubros donde directamente la toma de decisiones está reservada a los varones. Y también hay mucha complejidad. O sea, yo he estado en reuniones en las que, en determinados lugares donde, por ejemplo, el baño de mujeres estaba cerrado y tenía que ir a pedir que me lo abrieran. Me decía, bueno, pero estás vos sola. Bueno, sí, pero yo también uso baño. Entonces, digo, esta cuestión de que a veces no es solo llegar, sino que también es cómo te sentís cuando llegás, o la falta de compañeras mujeres que de alguna manera puedan también ayudar a que el liderazgo se comparta, porque no lideramos igual, no tomamos decisiones igual los hombres ni las mujeres. No es que las mujeres lo hagan mejor, no estoy diciendo eso, pero tampoco lo hacen peor, lo hacen distinto. Entonces, permitir que la mujer llegue, permitir enriquecer esa toma de decisiones. Lo hablamos la clase pasada cuando hablamos del trabajo en equipo, y decíamos, bueno, lo ideal es que en un trabajo en equipo haya personas de distintos géneros, e incluso de distintas percepciones. Si hay no binarios, mejor también. Y digo, bueno, esta cuestión de decir, bueno, tengamos todo el abanico que podamos tener, porque la diversidad va a enriquecer la toma de decisiones, porque esas posiciones distintas, esas formas distintas de ver las cosas, siempre van a sumar. Cuando nosotros retomemos, bueno, ahora en el medio no me toca, pero después cuando retomemos y vamos a ver la gestión de anomalías, vamos a tomar el tema de la percepción y de los sesgos que tenemos para percibir. Digo, cuando uno percibe desde su lugar, desde su posición. La única forma de superar esos sesgos es comunicándome con personas que vean desde otro lugar, que van a tener sus sesgos también, pero nos vamos a enriquecer mutuamente, y en la medida que hablemos, nos comuniquemos y nos pongamos, empaticemos con lo que el otro me está diciendo, vamos a tener esa capacidad de poder ver las cosas desde un montón de lugares, que si no las vemos desde un lugar muy cerrado. En este sentido, sería enriquecedor pensar en que las gestiones sean más compartidas y no estén todas en manos de perfiles que en general son similares, no solo tiene que ver con el género, pero bueno, acá vamos a enfocarnos al género, pero en realidad hay como un perfil similar. Entonces, bueno, ¿por qué no llegan todas las que deberían llegar? Porque esa es la pregunta. De hecho, está demostrado que las mujeres estudiamos más que los hombres, o sea, con posgrado y demás. En lo que tiene que ver con la capacitación, las mujeres nos capacitamos y nos formamos más que los varones hoy por hoy. Pero las condiciones del medio son las que de alguna manera limitan esa llegada. Esto que yo les decía, los climas hostiles, los entornos laborables que son poco favorables, que no son amigables para la mujer. Esto de, bueno, no contar con un lactario, esto que hablamos, el baño de mujeres, que hay lugares que directamente no hay baño de mujeres, los lugares de estacionamiento, que no haya lugares de estacionamiento reservados para embarazadas, o sea, que no se facilite esta cuestión de que la mujer, además de estar trabajando en una empresa y de gerenciar, bueno, va a tener sus roles lógicos en la familia, pero también juega cómo se conforman las familias, o sea, también juega con que ese compañero entienda que las tareas de cuidado no deben ser solo de la mujer, sino que son responsabilidad de todos los miembros de la familia, independientemente del género que cada uno tenga. Bueno, fíjense esta cuestión, ¿cuántos anuncios de vacantes especifican que se busca solo profesionales masculinos?
El otro día nosotros tenemos un grupo de profesores y por ahí cuando hay búsquedas se pone ahí, cada uno después lo publica, cuando hay búsquedas de profesionales, sobre todo jóvenes, que uno pueda reenviarle a sus alumnos, y puntualmente decía, bueno, sexo masculino. Y por ahí todos nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué sexo masculino? No era una tarea que implicaba un esfuerzo físico que una mujer no pudiera hacerlo, porque bueno, entiendo que a veces puede haber lugares que por su especificidad requieran alguien de sexo masculino, pero cargo administrativo no tendría por qué ser de un género o del otro. La falta de horarios flexibles, estas cuestiones que por ahí se generan sociales a partir de cuestiones más vinculadas a lo masculino. Bueno, entonces digo, en todas estas cuestiones hay como una suerte de exclusión de la mujer que hace que sea difícil ese camino a la cima dentro de la organización, o que al menos la mujer si no tenga que superar estas condiciones y bueno, tener la suficiente resiliencia, que es algo que se le reconoce mucho a las mujeres, tener más resiliencia, para poder de alguna manera atravesar estos obstáculos. Por otro lado, también hay factores internos que las mujeres traemos con nosotras por la crianza, ¿no? Digo, bueno, todas de alguna manera fuimos criadas en el patriarcado y lo tenemos incorporado. Y a veces las mujeres tenemos como ese trauma o esa sensación de que tenemos que ser una supermujer. O sea, esto de que sí, está bien, podemos ser buenas profesionales, ser exitosas en nuestro trabajo, pero también tenemos que ser las mejores madres, estar en buen estado físico, tener cuerpo de modelo, ser la ejecutiva top. Bueno, nada es posible porque nadie puede alcanzar la perfección en todo. Entonces, de alguna manera, hay que bajar esa expectativa y no sentirse culpable porque alguna parte se cumpla lo mejor posible y a lo mejor en otra hagamos lo que podemos o busquemos la manera de resolverlo. Pero la mujer tiende a ser más exigente consigo misma, parte de la crianza, y entonces eso lleva a ser un limitante, porque claramente no voy a poder ser brillante en todo, eso está clarísimo, ninguna persona puede ser lo mejor en todo. Y hay que buscar un equilibrio en esto, y esto sí tiene que ver a veces, nosotros en este programa que yo les contaba de criar, no solo trabajamos cuestiones técnicas de plan de negocio y demás, sino que también se trabajan cuestiones actitudinales, para que la mujer no esté presionada desde estos lugares. Y por eso es tan importante y es tan común en la mujer el tema de la red, el tema de generar espacios donde compartir y donde superar un poco estas propias limitantes. Otra limitante tiene que ver con la ambición. En realidad, las mujeres somos menos ambiciosas a la hora de pensar nuestras carreras, a lo mejor somos ambiciosas en otros aspectos, pero la ambición a nivel de carrera también vinculada a esto, a que a lo mejor no estuvo esa expectativa o esas aspiraciones a nivel familiar cuando nos criaron. Digo, bueno, por ahí como que las aspiraciones o las expectativas no estaban puestas en que la mujer alcanzara lugares de alta gerencia en una organización. Eso entonces también juega, porque si yo tengo aspiraciones más bajas o ambiciones más bajas, obviamente no voy a salir a competir tanto por esos lugares. Bueno, acá está explicado un poquito esto, ¿no? Lo que tiene que ver con qué es la ambición y de qué manera en niños y niñas se genera de distinta forma, en mucha medida por lo que tiene que ver con las expectativas que otros ponen en nosotros cuando nosotros somos chicos, pero eso de alguna manera nos marca y nos marca el camino hacia nuestro futuro. Y entonces, como decíamos, bueno, una cuestión hasta cultural, digo, bueno, esto de que a lo mejor la mujer está más vinculada a las tareas de cuidado, juega con cosas más vinculadas a tener una familia, tener hijos y demás, y a lo mejor no pone en juego tantas cuestiones vinculadas con su propio desarrollo profesional. Por otro lado, también es real que las definiciones de éxito son distintas. Digo, por ahí las mujeres tenemos una visión de éxito que no es coincidente con los varones, por de vuelta toda nuestra crianza y demás, y a veces eso no está bien ni mal, pero a veces eso juega en contra del propio desarrollo dentro de la organización. Bien, lo real en todo esto, ahora después en un ratito
Es corto, voy a ver si están ahí, bueno, si me están escuchando, sí, perfecto. Esto es corto, así que después voy a hablar con ustedes, quiero oír sus opiniones, a favor o en contra, porque esto sé que es un tema que puede ser polémico para algunos. El poder tradicional es masculino, o sea, está basado en lo jerárquico y está basado en la imagen de hombre, o sea, está basado desde ese lugar. Las lógicas, lo que uno piensa en estas cuestiones vinculadas al poder. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la mujer tiene otras formas de gestionar. Esto que decíamos antes, la mujer gestiona más en red, gestiona más colaborativamente. Y como hablamos en la unidad 1, este cambio en las estructuras organizacionales es bastante moderno. Digo, esto de pensar no en una persona que maneje toda la empresa, sino en una empresa que se maneje más como equipo, que se maneje más horizontalmente, es más nuevo. Entonces, esa visión tradicional de la empresa está más vinculado a ese estereotipo, digo estereotipo, porque no todos los hombres sean así, pero digo, está vinculado a ese estereotipo masculino. Mientras que las nuevas formas de gestionar, que están más vinculadas a la estructura de red, al trabajo en equipo y demás, están más vinculadas a esa visión más colaborativa que, de vuelta, desde el estereotipo, tampoco quiere decir que todas las mujeres sean así, está más vinculada al liderazgo femenino. Bien, un poco lo que se plantea acá también es esto, ¿no? De que estos no dejan de ser estereotipos, lo que yo estoy diciendo. Y estos estereotipos a veces también juegan en contra. O sea, es bastante difícil analizar el fenómeno porque uno puede caer en estos lugares comunes y eso no ayudar a las investigaciones, o sea, un poco sesgar a la hora de analizar la problemática y de buscar soluciones. Entonces, bueno, esto que plantea el último punto, ¿no? Digo, esta lógica binaria un poco entrampa el análisis, entrampa las posibilidades de pensar en modelos de liderazgo y quizás tendríamos que pensar en nuevos modelos de liderazgo que no sean ni femeninos ni masculinos, sino que tengan que ver con formas de gestión. Y esto lo vinculo mucho con lo que vimos en la unidad 1, es decir, las nuevas formas de liderazgo son completamente distintas. Y entonces no deberían de caracterizarse en favor de un género o en favor de otro, sino simplemente tener una lógica más humanista o que tenga más que ver con las relaciones entre las distintas personas. Bueno, y estas justamente son esas nuevas formas de liderazgo que lo veíamos en la unidad 1, ¿no? Esto de pensar perfiles que tengan buena comunicación, sean flexibles, tengan una apertura emocional, tengan resiliencia, la capacidad de crear, ser creativos, tema que vamos a ver después de la capacidad de construir equipos, de asumir la diversidad, de gestionar la diversidad, esto es fundamental. Ideas, o sea, un liderazgo abierto, no de imposición, sino un liderazgo participativo, y la capacidad de imaginar distintas visiones. Bien, en ese modelo, como decimos, entraría perfectamente el liderazgo femenino, no habría ningún inconveniente para que los perfiles femeninos pudieran ser líderes igual que los perfiles masculinos, o sea, no estaría en esta disyuntiva de que hay que ser de una manera o hay que ser de otra. Por eso, mientras sigamos con estos modelos de estereotipos, estos modelos de pensar en el hombre y en la mujer de determinada manera, en lugar de entendernos más como seres humanos, independientemente de nuestro género, hay muchos prejuicios, y sobre todo hay prejuicios en cuanto a la mujer empoderada, en cuanto a la mujer que es ambiciosa, o la que justamente busca poder. Y entonces ahí ocurre esto que se generan esos estereotipos que no sirven, porque en realidad lo que se está buscando no es oponer una cosa a la otra, sino buscar algo sincrético, algo que de alguna manera reúna todos los perfiles y pueda estar representado, al menos en partes iguales, por hombres y mujeres. Ese sería un poco el objetivo de entender la lógica de este empoderamiento. Y por eso decimos que si bien se ha avanzado mucho, nadie dice que no hayamos avanzado, queda mucho por hacer. Como se plantea acá, bueno, estos temas al menos hoy se hablan, al menos hoy se visibilizan, no es poco, por lo menos lo estamos poniendo sobre la mesa.
independientemente de que haya quienes acuerdan, quienes no, quienes tienen una visión y quienes tienen otra, pero por lo menos lo estamos discutiendo. También la participación de las mujeres ha aumentado, esto es real, no estamos diciendo que no haya ocurrido, pero no aumentó tanto como se esperaría. Digo, a ver, si uno dice, bueno, estos movimientos están de hace muchísimos años, sí, obviamente, hace 100 años la mujer no votaba, está bien, está claro que frente a ese escenario hemos avanzado bastante, pero sigue habiendo presiones sociales, sigue habiendo dificultades para alcanzar el poder, sigue habiendo una visión de modelo de gestión masculinizante, donde por ahí la mujer no se siente cómoda o no se siente reflejada. Entonces, el punto es, bueno, cómo repensar esas estructuras, cómo repensar, esperen que alguien que quiere entrar. Denme un segundo, ya estábamos terminando, pero... Ahí va. Cómo repensar, entonces, decíamos, esas estructuras, esas realidades, esas prácticas, sobre todo, para que de alguna manera una cuestión más equitativa y más posibilidades efectivas para que las mujeres que se forman, que tienen los perfiles y que tienen las condiciones para alcanzar puestos de dirección general, lo puedan hacer sintiéndose cómodas y puedan enriquecer la gestión de la empresa, vuelvo a decirlo, lo van a enriquecer desde estas distintas visiones, desde estas distintas percepciones, en la medida que pueda realmente compartirse esos espacios y no estén tan cerrados a determinadas visiones o a determinados estereotipos. Bien, como les contaba, es simplemente un material de sensibilización, no busco mucho más que eso, pero me parecía importante que en una materia que vemos el tema del liderazgo y que vemos dirección general, nos planteemos, o al menos nos los cuestionemos, qué posibilidades reales tienen las mujeres en sus carreras profesionales y cómo derribar un poco esos obstáculos o esas limitaciones que se van encontrando en ese camino. Y ahora sí, me gustaría escucharlo a ustedes y me gustaría escucharlos, que no se me queden mudos como el otro día, que solo Natalia, pobre, hablaba. Bueno, Natalia, por supuesto que también podés hablar. No, sos bienvenida, ya que sos la que se anima a romper el hielo. Pero bueno, ¿cómo lo ven? Porque bueno, esto es un tema, acá no hay una respuesta única, ni una única solución, ni una única visión, entonces bueno, debatir un poquito este tema. ¿Qué les pasa cuando vemos estos temas? ¿Se sienten cómodos, incómodos? ¿Se sienten reflejados? Dicen, bueno, sí, esto es lo que me pasa, esto es lo que veo. No, nada que ver, la empresa en la que trabajo nada que ver, es súper participativa, sin ningún, no sé, lo que cada uno quiera contar. Nadie va a compartir nada. No les genera nada el tema. Lo ven como algo normal, lo ven como algo preocupante. Alguno que se anime a hablar, por favor. No, yo si no termino la clase acá, pues no puedo dar clase con gente que no habla. ¿Me están escuchando? Por la duda pregunto, porque ya a esta altura.
Me obligan a hablar, profe, si no me quedo dormida yo también. Y pero mal, porque no, en serio termino la clase acá, porque no puedo dar una clase donde nadie habla. Pobre Natalia, sí participa. O sea, acá es una opinión lo que tienen que dar, ¿no? No hay bien o mal, es cómo lo viven. Si querés vos, Natalia, rompe un poco el hielo y después esperamos que alguno más hable y si no, dejamos acá, porque la verdad que no puedo dar clase con un grupo que no contesta. Dale, Natalia, comentame. Y más allá de los altos cargos, como ser un CEO, por la experiencia que yo tuve en las empresas en las que trabajé en muchas empresas, lo que vi es que hay una tendencia a la participación. Trabajé en una empresa que es grande, pues bueno, tuve la oportunidad de trabajar en multinacionales, en una empresa que está creciendo mucho, que es grande, que ya no trabajo más ahí, y en empresas muy pequeñas, en donde las cuestiones a veces son diferentes y depende de la persona, ¿no?, que se ocupe de la gerencia general. Claro. Y bueno, en esta empresa que era grande, la verdad que había una participación. La mitad de los gerentes eran mujeres. Bien. Respetaban eso de mitad. ¿Y el CEO? Lo que pasa es que era una empresa familiar, entonces Sí. los 5 directores eran los dueños. ¿Y qué eran? Ellos todos hombres, pero son todos hermanos. Sí, bueno, está bien. No había mujeres tampoco. Está bien, pero digamos que el nivel superior eran todos varones. Todos varones, sí. Pero por debajo de ellos había gerentes mujeres. Bien, pero sería una línea media, digamos. Sí. Bien. Lo que pasa es que, bueno, es algo difícil hoy de ver. Lo que sí por ahí me tocó vivir en otra empresa, en donde, bueno, me fui, no era un lugar para mí, y estaba prestando atención a esto que decías en un principio de estos puestos en donde se buscaban solamente hombres. Claro. Y no mujeres. Y en esta empresa, era una empresa que realmente había una cuestión de machismo terrible. Qué feo. Sí, el clima organizacional Clima era hostil. organizacional, sí, era terrible. Y yo estaba en administración con un contador que también tenía mi edad, o sea. Sí, un par. También es como que seguía eso. Sí, porque era la cultura organizacional de alguna manera. Totalmente. Entonces, bueno, eso es lo que a veces también uno dice, bueno, a pesar de que los gerentes generales sean jóvenes, no sean tan grandes, que supuestamente ya tuvo que haber un cambio. Sí, debería de haberlo, ¿no? Digamos. Sí. Y deberían bajar una línea también por un tema de clima organizacional, de no hacernos sentir incómodas, de las mujeres no poder, no querer ir a las fiestas de fin de año, por ejemplo. Bueno, te sentí incómoda, claro, eso es terrible. Entonces, bueno, esas son cosas que hoy siguen pasando. Bien. Sí, hay de todo, obviamente, como decís vos, Natalia, hay empresas que nada que ver y que por suerte tienen una visión mucho más de igualdad de género y otras que está complicado realmente. O sea, y después en el medio hay de todo, ¿no? Bien, muy interesante. Bueno, ¿alguno más que se anime? Muy bien, Natalia. Yo trabajo en un sanatorio y, bueno, el gerente general es hombre. Y, bueno, y en la parte de mis sectores hay una gerente mujer. Bien. Ella es más partidaria de armar grupos de mujeres. Yo trabajo en la parte de facturación. Está bueno esto de que incorpore más mujeres, pero bueno, por ahí siento que hay mucha competencia entre nosotras mismas. Esto de que somos súper mujeres, lo sentí bastante identificado, como que, que quizás lo llevemos a un extremo, que tenemos digamos, la continua de demostrar que cada una tiene lo mejor y por ahí el ambiente se torna un poco tenso, pero dentro de todo es un buen equipo. Bien, no, pero está bueno esto que vos decís, Vilma, porque es muy real. No solo esta presión o esta cuestión de que por ahí como que la mujer en general, a ver, vuelvo a decir en general, esto no quiere decir ni que pase en todas las empresas ni que pase todo el tiempo, pero esto que dice Vilma, que a veces la mujer siente que tiene que demostrar más,
que el hombre, que de alguna manera tiene que justificar por qué está ahí, es algo con lo que las mujeres lidiamos. Y eso claramente, como dice Vilma, puede volverse en contra, porque puede volverse un espacio de demasiada competencia, digamos, ¿no? Y está bueno también lo que estás contando, porque es otra visión y es algo que también puede pasar. Por eso siempre lo ideal es esto del equipo mixto, digo, lo ideal es pensar en mixto o de la cantidad de géneros que cada uno considere que existen, ¿no? Digo, esto de decir, bueno, cuanto más diverso sea el equipo, también se reduce un poco esa competencia, eso que plantea Vilma es real, porque bueno, por ahí cada uno ofrece algo distinto y no se siente que todo el mundo está para lo mismo, digamos, o que de alguna manera tiene un perfil similar. Bien, ¿alguno más que quiera compartir? ¿Algún varón? O niña, ¿no? Lo que quiera, digo, para escuchar la voz masculina. No se animan a compartir algo. La verdad que las dos, lo que contó Vilma y Natalia, es sumamente interesante. Natalia nos trajo 2 ejemplos, Vilma uno muy bien. Tu experiencia, que ellos a lo mejor dicen, no, nada que ver, donde yo trabajo, estas cosas no pasan y está buenísimo, ojalá sea así en donde trabajan todos, qué sé yo. O lo noto en esto, o lo noto en aquello. ¿Están ahí? Ya me empiezo a preocupar. O sea, la idea de incorporar este tema puntualmente, que no estaba en el programa viejo, es justamente hablarlo, debatirlo, escuchar sus opiniones, sus experiencias, porque me parece que es un tema, no es un tema cerrado, no es que es un tema, bueno, digo, cuando uno estudia una técnica, dice, bueno, esta es la técnica, esto es un tema más social, digamos, más como para pensar, para debatir, no hay una solución en esto o una respuesta única sobre estos temas. Entonces, por eso está bueno si ustedes quieren enriquecer un poco el intercambio. Aunque sea, quiero saber por qué no hablan. ¿Les da vergüenza abrir el micrófono? No, yo no les hago poner la cámara porque, bueno, en realidad entiendo que cada uno está en su casa, a lo mejor hay distintas circunstancias y no quiero poner incómodo a nadie. Lo ideal sería que estuviéramos con las cámaras prendidas porque no vernos ya dificulta la comunicación. Pero si además no me contestan, no tengo idea si están o no están. Vamos, ahí está Walter, muy bien. Ah, que es Bárbara, pobre. Me tuve que conectar desde otro celular. Yo trabajo en empresa de telecomunicaciones y la mayoría son hombres y los rangos más altos también son hombres. Bien, mirá, qué poquitas mujeres. Qué loco, ¿eh? Y es una empresa de telecomunicaciones tradicional, digamos, no, o es muy innovadora o es de tecnología, digamos. Si querés escribirlo, si no podés desilenciarte, no hay problema. ¿Y hay alguna que trabaje en tecnología? ¿Es telefónica? Y servicio de internet, bien. ¿Y alguna empresa más de estas innovadoras, de software, videojuegos? ¿Hay alguno que trabaje en esto? Para ver si estas empresas que son nuevas están naciendo con otra lógica, ¿no? Por eso estaba preguntando. O no, o conservan esta visión. Bueno, no quieren compartir. Qué feo grupo. Vamos a salvar a Vilma, a Natalia y a Bárbara. Bueno, yo les aconsejo que compartan un poco más, porque en realidad nos enriquecemos todos con el intercambio. O sea, acá a esta altura ustedes ya casi son profesionales, por lo tanto,
todo lo que aporten es muy válido, porque no están hablando ya desde un lugar que saben, no están hablando desde la inexperiencia, sino de cada uno de su lugar y su experiencia. Entonces es muy valioso todo lo que tienen para compartir. Yo agradezco mucho a Natalia, que siempre comparte, bueno, hoy a Vilma y a Bárbara, porque nos suma a todos. Yo también aprendo de lo que ustedes me plantean. Bueno, vamos a empezar a ver de la unidad 4. La unidad 4 tiene 3 puntos en la parte que les tengo que dar yo, ¿no? Que creo que era el 4.2, ahora no me acuerdo de memoria, porque como el plan nuevo todavía no lo tengo tan en la cabeza. A ver, acá tengo el programa, ahí les digo bien qué punto van a ver conmigo. Esto antes era el punto 5.2, pero como cambiamos el programa. Bueno, efectivamente es el punto 4.2, que el punto 4.2 tiene que ver con el directivo como gestor de anomalías. Nosotros, cuando ustedes vean el punto 4.1, van a ver el directivo como estratega, o incluso como emprendedor, es decir, esta cuestión del directivo tomando decisiones por adelantado y apuntando a definir estrategias y planificaciones estratégicas después, a partir de esas estrategias, en función de la visión que ese directivo tiene para su empresa en el futuro. Lo que es real es que en la vida real, valga la redundancia, no siempre vamos a poder hacer las cosas como las planeamos o como las pensamos, porque nos vamos a encontrar con un montón de cuestiones que las vamos a llamar anomalías, que hacen que escape la realidad de esa realidad imaginada. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de esas estrategias deliberadas que yo planifiqué y demás, tengo que tener la capacidad de manejar el timón de la empresa y adaptarme, adecuarme a situaciones que excedan eso que se planificó. Yo digo, bueno, el mejor ejemplo sobre esto es lo que pasó con el COVID. Digo, bueno, de golpe, un virus, algo que afectaba a toda la humanidad y una situación de encierro que no estaba en los planes de nadie, digo, no había organización que tuviera en su planificación para el 2020, bueno, en marzo cerramos y nos quedamos todos adentro, o sea, no había forma de preverlo, imaginar algo así a nivel mundial, ¿no? Digo, una locura. Eso es claramente una anomalía, esa es la más extrema, pero nos tocó vivirla. Y obviamente puede haber otro tipo de anomalías que todo el tiempo se están dando, digo, bueno, desde cuestiones económicas, desde cuestiones sociales, cuestiones tecnológicas, que irrumpen y cambian las reglas del juego. Y uno tiene que salir a resolver. En este punto que tiene que ver con la gestión de anomalías, nosotros, como les comentaba, vamos a ver 3 cuestiones. Lo que tiene que ver con los sesgos, que yo hoy les planteaba un poco esto de que cuando uno ve la realidad no la ve completa, sino que ve una parte de esa realidad y cómo nos manejamos de los sesgos para entender que cuando uno planifica tampoco es tan racional, digo, porque el punto 4.1 uno podría pensar que uno planifica desde la racionalidad. Y en este punto le estamos diciendo, bueno, no, ojo, que no somos tan racionales porque siempre hacemos recortes de la realidad. Después vamos a ver lo que es creatividad, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, a empezar porque es bastante largo el tema de creatividad, y después vamos a ver el tema de innovación, de qué manera esas ideas que se generan después de los procesos de creatividad se aplican en la práctica generando cosas concretas, y eso es una innovación. La innovación puede ser un producto nuevo, puede ser un nuevo proceso productivo, una nueva forma de gestionar, una nueva forma de estructurar la empresa, digo, bueno, cualquier cosa que escape de los sistemas tradicionales estaría incluido dentro del concepto de innovación. Vamos entonces a empezar un poquito con el concepto de creatividad y la importancia que tiene la creatividad en las empresas. Puntualmente nosotros el material que vamos a ver es de Edward de Bono. Edward de Bono es un psicólogo que
investiga el concepto de creatividad, pero aplicado a la organización, no la creatividad en un sentido súper amplio, sino esta capacidad de generar cosas nuevas, de generar ideas que escapen del status quo en el marco de una organización. Y va a plantear una serie de técnicas que básicamente lo que tienen es que apuntan a desestructurarnos, apuntan a que de alguna manera esta frase común de salir de la caja, salgamos de la caja a la hora de pensar soluciones, resolver problemas, crear cosas nuevas, optimizar a la empresa, bueno, etc. Vamos entonces a compartir alguna de estas filminas. Bueno, lo primero es que es difícil tener un concepto de creatividad, porque en realidad la creatividad es un proceso que ocurre en la mente humana, que lo que nosotros podemos identificar fácilmente son los resultados de esos procesos de creatividad. ¿Cuáles serían esos resultados? Una nueva idea, un nuevo producto, un nuevo diseño, esto que decíamos antes. Entonces vemos los resultados, vemos los avances, pero es difícil poder dar cuenta de qué nos llevó a generar una idea. Y esto es así porque si bien nosotros en la unidad 1 no profundizamos demasiado la teoría de la lateralidad del cerebro, porque también es una teoría que tiene sus detractores, entonces en el programa viejo la teníamos, ahora yo la comento un poco, pero no la profundizo tanto, pero sí es interesante a la hora de analizar la creatividad. La teoría de la lateralidad lo que plantea es que el hemisferio izquierdo, que es el que maneja el lado derecho, es el hemisferio racional, o sea, el hemisferio que funciona de manera secuencial. Mientras que el hemisferio derecho, que es el que maneja el lado izquierdo del cuerpo, es el hemisferio relacional, holístico, y es donde se dan los procesos de creatividad. Lo que pasa en ese hemisferio es que no es puesto en palabras en nuestra cabeza. ¿Qué quiero decir? Vieron que uno en general cuando va razonando, va pensando, va de alguna manera hablando consigo mismo, y si yo acá les daría un ejercicio de finanzas, y ustedes tienen que calcular el valor actual neto y le doy todos los datos, ustedes van a tener un procedimiento para hacerlo. Y van a ser conscientes y van a decir, bueno, el BAN me dio tanto. Y en principio a todos le va a dar lo mismo, si lo hicieron bien, y todos van a poder explicar cómo lo hicieron, cómo llegaron a ese valor actual neto. Mientras que si yo a lo mejor les tiro un problema y le digo busquen soluciones, cada uno va a generar una solución distinta y tal vez no voy a ser del todo consciente de ese proceso. No voy a poder decir, bueno, no, tomé los flujos de fondo, no. Es más, ¿cuándo? Y acá sí le pido que alguno me conteste, por favor, porque es fácil la pregunta, así que vuelvo a verlo porque ya estoy muy traumatizada con ustedes. ¿En qué contexto se le ocurren a ustedes las ideas? Ideas que resuelven problemas, ideas para hacer cosas nuevas, y que no me contesten ni Vilma ni Natalia. Ni Bárbara, que está por Walter. Si quieren pueden escribir en el chat si tienen problemas con el micrófono, no tengo problema. Porque necesito algún feedback. Para mí, profe, en ambientes como más distendidos, o sea, cuando Bien. capaz que menos cuenta te das, ahí te surgió. Como Perfecto. que no la buscás, aparece. Muy bien lo que dice Felicitas. En un contexto en el que estoy distendido, la idea surge. Está muy bien. Josefina, vos me decís, depende del problema que sea. Decime vos cuál es, dónde te vienen las ideas. En todos los lugares donde te viniera, no importa qué tipo de problema. Así, bueno. Para mí, por ejemplo, si ves que en la parte de facturación nosotros lo que hacemos es controlar la de prestaciones médicas, por ejemplo. Y si encontramos muchos errores, es como que te causa enojo porque viene cargado de otros sectores y es donde se te ocurre ideas, digamos, decir qué es lo que podés hablar con el otro sector o qué Bien. programa podés capacitar al otro
al otro compañero para que sepa qué códigos correctos cargar. Bien, o sea, como disparadores, vos estás queriendo decir, Vilma, que hay disparadores que te Claro. generan. Bien, Ujú. muy bien. ¿Qué más? ¿Alguno más? Josefina, a ver, si querés explícame un poquito más por escrito o con el micrófono, como vos prefieras, ¿a qué te referís con esto? Ah, bien. Cuando estás más estresada te pones más creativa. Bien, es una posibilidad. Esto sería más parecido a lo que plantea Vilma. Bien, bueno, a ver, en principio, lo que es importante más, o sea, cuando yo preguntaba en qué contexto, lo que quería decir es, si salen en un contexto de búsqueda de la solución, es decir, en un contexto de estar sentado frente al escritorio con un papel e ir craneando, o como decía hoy Felicitas, por ahí salen en un contexto inesperado, independientemente de cuál sea el trigger, digo, de cuál sea el motivador, porque creo que un poco lo que dice Josefina va en la misma dirección de lo que dice Vilma. Puede ser que a veces en el momento de bronca o en el momento de estrés la idea surja. A mí me ha pasado también, así que entiendo que sí, que es real, que a veces se da en ese contexto. El tema es que cuando la pregunta, o donde yo apuntaba con la pregunta, en cualquiera de los dos contextos es aplicable, tiene que ver con que en general la idea aparece, esto que decía Felicitas, que uno no es del todo consciente del proceso que me llevó esa idea, sea motivada por el estrés, sea motivada por la bronca, como decía Vilma, o sea motivada por la relajación. Lo que va a plantear De Bono es una serie de herramientas que apuntan a ayudarme a que esas ideas aparezcan. O sea, que esto que ustedes plantean, que está muy bien, de que, bueno, por estrés o por lo que fuera, esa idea surge, no sea algo exclusivamente espontáneo, sino que sea algo que yo me nutra de determinadas cosas para facilitar que esa idea ocurra. Ahora, el proceso en sí de generación de la idea siempre va a ocurrir en las tinieblas. Nunca sabemos bien la idea de dónde vino. O sea, es muy difícil dar cuenta de dónde vino. Sea que el trigger fue estar estresado, sea que fue estar relajado. Creo que las dos cosas son válidas porque en realidad puntualmente a mí me han pasado las dos cosas. Cuando estoy relajada aparecen un montón de ideas, por eso es común que muchas ideas aparezcan cuando estamos durmiendo, cuando nos estamos bañando, cuando estamos practicando un deporte, haciendo un arte, es decir, haciendo algo que escape de mi rutina. Y esto iría en dirección a lo que decía Felicita, esta cuestión de que cuando yo bajo de alguna manera las defensas de la lógica o de la racionalidad, me vuelvo creativo. Pero también puede ser que esa bajada de la lógica y de la racionalidad ocurra por estrés o por bronca, como decían ustedes. Creo que todo es válido, porque lo que es importante es entender que el proceso creativo no es racional. O sea, es un proceso que ocurre en la cabeza, pero de manera relacional. Es decir, lo que hace la creatividad es relacionar información que yo tengo para generar algo nuevo y que eso nuevo le dé solución a mi problema o me genere una mejora o lo que fuera. Ahí es hacia donde va orientado lo que va a hacer De Bono. De Bono lo que va a hacer es técnicas que predispongan mi cabeza para poder generar esas cosas nuevas que sean creativas, ¿entiende? Eso que a lo mejor surge naturalmente, cuando estoy muy estresado, y en esto te doy las derechas, Josefina, porque a mí me ha pasado de estar muy, muy, muy mal, y entonces te surge la idea, porque la misma cabeza te trabaja mil, pero que no sabes de dónde surge, o sea, es como que encontrás, ves la luz detrás del túnel, o cuando uno está muy relajado, como bien decía Felicita. En todos los casos hay dos cuestiones importantes. La primera es que hay que prepararse. Por eso lo que planteaba Picasso decía, cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando. Es decir, la creatividad va a llegar, pero va a llegar en la medida que yo ponga de mi parte y busque la información y me forme para que eso efectivamente llegue a buen puerto. Por eso habla de que una completa preparación técnica
va a ser imprescindible para tener buenas ideas. O sea, no creer esto de que la idea es algo mágico que sale de la nada. Sale de mis experiencias, de mis saberes, de la formación que yo haga, de la búsqueda, pero sale de algo que yo ya nutrí la cabeza. Y después pensar en técnicas que me ayuden a desestructurar, que me ayuden a salir, porque a veces el problema es que yo mismo me pongo los límites respecto de pensar cosas nuevas, los límites de lo que ya conozco, me marca tanto lo que ya conozco que me restringe en mis posibilidades de generar cosas nuevas. Bueno, un poco entonces dándole una estructura a esa creatividad, De Bono plantea que hay distintos criterios que deben cumplirse. El primero es que uno tiene que tener muy claro cuál es el propósito de ese proceso creativo. Entonces, tengo que saber, bueno, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando una solución a esto que detecté como problema, estoy buscando generar un nuevo producto, estoy buscando generar un nuevo mercado. Bueno, que ese propósito esté lo más claramente definido. Entonces, va a haber un propósito más general y después lo voy a bajar a una redefinición, a una definición bien específica y nutrida con información. Vuelvo a decir lo mismo, hay un proceso, una parte de este proceso de creatividad que sí es bien racional y es la de buscar información. La creatividad no surge de la nada, surge de algo. Entonces, bueno, ¿sobre qué tengo que pensar soluciones? ¿Qué información tengo sobre eso? Y ahí sí lo voy a hacer en un escritorio con un lápiz y un papel, porque ahí lo que voy a hacer es estructurarme para después desestructurarme, pero desestructurarme en esa dirección. Por eso De Bono hace tanto hincapié en esta creatividad de las organizaciones, que no es igual que la creatividad artística. Con la creatividad artística yo puedo buscar desestructurarme y que surja lo que surja. Yo acá quiero que surja algo que apunte a un objetivo, a un propósito específico. Después sí, una vez que yo transcurrí esa etapa, voy a esa etapa del inconsciente, esa etapa que no es racional y de la que no puedo dar cuenta. Y es la etapa en la que van surgiendo las ideas, esto que ustedes identificaron. Bueno, porque estoy estresado, porque me enojé que el otro hace las cosas mal, porque me relajé, por el camino que cada uno encuentre, y para eso van a servir las técnicas que después vamos a ver que plantea De Bono, generar la mayor cantidad de ideas posible. Cuando hablamos de cantidad, hablamos de fluidez, o sea, muchas ideas para resolver algo. Cuantas más ideas tenga, mejor. No importa si son descabelladas, acá no las voy a juzgar, voy a acumular ideas, voy a escribir y armar una bitácora de ideas. Y el criterio de originalidad. El criterio de originalidad es que las ideas sean muy distintas entre sí y distintas del original. Es decir, que no es que sean todas ideas, pero todas digan más o menos lo mismo, sino que todas esas ideas apunten a distintas soluciones realmente. Esto sí va a ocurrir cuando yo logro liberarme de esas ataduras que me genera el pensamiento lógico o el pensamiento secuencial al que todos estamos de alguna manera atados. Y después, cuando ya tenga todas las ideas ahí, vuelvo a una etapa que es racional, que es la de elaborar las ideas, o sea, darle forma a esas ideas, ver qué recursos necesito, ver de qué manera esas ideas salen fortalecidas, de qué manera esas ideas son vendibles, y luego evaluarlas para decidir con qué ideas me quedo. De Bono, en la evaluación, lo vamos a ver al final de este tema, no solo toma los criterios de evaluación más racionales, que son criterios de evaluación que ustedes ya han visto en otras materias, como la matriz de puntos o la comparación de a pares, sino que también suma criterios de evaluación menos racionales, como puede ser el de decir los sentimientos, lo que me genera cada idea y dejarme llevar desde ahí, desde lo que cada una me transmite, o por ejemplo la de la lógica retrospectiva, que es explicar cada idea como si lo hubiera elegido y ver con cuál me siento más cómoda. Bueno, esos criterios de evaluación son más psicológicos y después hay otros criterios de evaluación que son más cuantitativos. No son excluyentes, o sea, uno puede aplicarlos a todo y hacer después un balance y ver con qué se queda, con qué idea se queda para seguir trabajando en etapas posteriores. ¿De dónde puede venir la creatividad?
Bueno, la creatividad de Bono la centra en la experiencia, ¿no? Esto que decimos, bueno, formarme, conocer lo suficiente. Entonces, estos casos que ustedes contaban, bueno, veo que aparece este error y aparece, y bueno, me saco, porque es la experiencia la que de alguna manera te está marcando. En otros casos puede venir de la inocencia. Cuando uno no conoce cómo se hace algo, no está atado al prejuicio de cómo se tiene que hacer. Entonces, cuando no tenemos eso, a lo mejor se nos ocurre hacerlo de una manera completamente distinta. Básicamente es la creatividad de los niños. Veo que los niños siempre es gracioso para ir a escucharlo o verlo porque salen con cosas que a uno no se le ocurrirían. ¿Por qué? Porque, bueno, no están formateados como uno que ya está formateado. Entonces, a veces la inocencia también es una fuente de creatividad. Por eso a veces, vieron que a veces cuando uno tiene que resolver sobre algo le pide consejo, no sé si ustedes lo hacen, pero yo a veces lo hago, alguien que no tiene nada que ver con la situación, un poco uno le cuenta y que la persona tire ideas, bueno, porque esa persona va a tirar ideas sin todos los prejuicios que uno tiene. A lo mejor lo que me tira no me sirve nada, pero a lo mejor me tira algo que a mí el mismo prejuicio me llevó a descartarlo. Bueno, estar motivado, obviamente, la motivación no es una fuente en sí misma, pero sí claramente tengo que estar motivado para ser creativo. La empresa tiene que darme el espacio, tiene que haber un clima organizacional que aliente a la creatividad. El juicio acertado, que sirve para, porque hay otra forma de ser creativo, que no es solo tener ideas, sino poder ver ideas en lugares donde otro no lo ve. O sea, ver cosas que pueden funcionar en cosas que se le ocurrieron a otra persona, mejor sí, va por ahí, y ese es un juicio acertado que me puede servir, como también en el punto siguiente, el azar, el accidente, el error, la locura. Muchas veces muchos productos han surgido a partir de azar, a partir de algo que no se esperaba. Vieron que esto, por ejemplo, pasa mucho con los remedios, que a veces los remedios se generan para resolver una enfermedad y después se descubre que servían para otra cosa. Bueno, ahí es importante el juicio acertado, el que ese lo estudio y ve que ese remedio genera una utilidad para otra cuestión. Y entonces también hay creatividad en eso. Lo mismo por error, hay productos que han surgido desde fallos y a partir de eso se ha generado el nuevo producto con alguien que pudo ver cómo capitalizar esa situación. La liberación de las inhibiciones, en el sentido que la gente se anime a hablar y a participar y a tirar ideas, que no pasa siempre en las organizaciones. Hay muchas organizaciones donde las ideas no son bienvenidas porque en realidad la empresa no quiere cambiar o no quiere innovar, y entonces uno eso lo nota y se va inhibiendo y es probable que al tiempo no tire ninguna idea más, y si ya era medio inhibido de entrada no la tira en ningún momento. Bueno, entonces claramente tener un espacio de comodidad, un espacio donde la persona pueda expresarse libremente y no se sienta juzgado por el resto, va a ayudar a que se generen ideas valiosas. Y finalmente el pensamiento lateral, que es donde nosotros nos vamos a enfocar. De Bono tiene un libro de pensamiento lateral, otro libro que es el que les compartí a ustedes, que es de pensamiento creativo, pero básicamente él habla del pensamiento lateral, que justamente tiene la noción de salirse del pensamiento vertical o tradicional. Es decir, el pensamiento tradicional es el pensamiento que es lineal, que es secuencial, que es lógico. Siempre decimos, bueno, que A sigue B, que a B sigue C, que a C sigue D. Y el pensamiento lateral es el pensamiento que no es lineal, no es secuencial ni lógico y escapa de ese pensamiento más tradicional o más atado a la pauta de pensamiento. Y por eso todos sus métodos, todas sus técnicas van a apuntar a sacudirnos, a salir de ese pensamiento vertical, secuencial, y poder ir a ese pensamiento lateral para pensar por fuera de la caja, pensar desde otro lugar. O sea, por eso dice, bueno, con el pensamiento vertical uno toma una posición y va construyendo a partir de esa posición. Mientras que el pensamiento lateral es desplazarse hacia los lados. En un ejemplo que él da, dice, bueno, es como buscar un tesoro en un terreno y yo puedo cavar cada vez más profundo para ver si encuentro el tesoro, eso sería el pensamiento vertical, o puedo hacer pozos en todo el terreno, y eso sería el pensamiento lateral. Bien,
¿Para qué va a servir ese pensamiento creativo? Como decíamos antes, para perfeccionar algo que ya está, o sea, no solo resolver problemas, también puede ser perfeccionar algo que ya está, captar una oportunidad de negocio, por ejemplo, lo que es emprendedurismo, muy importante la creatividad, generar valor, un valor adicional, un valor diferencial, una ventaja competitiva sostenible, preparar un futuro posible, pensar, digamos, en esto de ser prospectivo, y también generar motivación, porque trabajar en forma innovadora y en forma creativa también motiva al personal. Para terminar hoy entonces, y después ya la clase que viene, que nos vemos dentro bastante y para no cortarlo en el medio, empezamos a ver las técnicas de pensamiento lateral. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que les voy a dar un ratito. Ahí lo están viendo todos. Sí, profe. Bueno, esto es así, vamos a tomarnos un ratito. Acá lo que me pide este ejercicio es que yo una los 9 puntos con 4 líneas rectas y sin levantar el lápiz. Y si ya lo conocen con 4 líneas, que lo prueben con 3 líneas rectas. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿La consigna se entiende? Ni siquiera me contestan si se entiende o no la consigna. Nunca me pasó esto. ¿Se entiende la consigna? Sí, sí. Bueno, entonces traten de hacerlo. ¿Lo conocen? ¿Alguno lo hizo ya antes? Bueno, voy a entender como que no. Bueno, tómense 5 minutos y en 5 minutos vemos si pudieron resolverlo. O si alguno lo puede resolver, pega el grito, ¿no? Quedan 2 minutos, ¿cómo va? ¿Alguno resolvió? ¿Damos 2 minutos más? ¿O se fueron todos ya? Los 2 minutos, Fede. Vamos, 2 minutos más. 2 minutos más. Josefina lo resolvió con 3, muy bien. ¿Y lo resolviste con 3 y no con 4, que es más fácil? Ahora esperamos 2 minutos y ya Josefina que lo resolvió lo va a poner en común.
Yo después se los paso al ejercicio, así pueden torturar a sus familias con el ejercicio. Ah, Josefina ya lo conocía. Ah, muy bien, y por eso resolviste con 3. Ahí leí las 2 partes, perdón, no había. Bien, Josefina ya lo conocía y lo resolvió con 3 líneas. ¿Alguno de los que no lo conocía lo pudo resolver? Yo no. Yo no pude. Muy bien. No, está bien, es real, no es nada. Bueno, y vos, José, ¿querés comentar qué es lo que hiciste para resolverlo? Yo después le pongo la respuesta en otro gráfico, pero ¿querés contarlo? Muy bien. Claro, Muy bien. es salirse. Sí. Exacto, tiene que ver con Salirse salirse. de la caja. Exacto, Del lugar, del cuadrado. es eso. Esto es lo que nos muestra, por eso a mí me gusta como ejercicio para la presentación de lo que es pensamiento lateral, para entender de qué habla de Bono cuando habla de esto, de salir de la pauta de pensamiento. Acá tengo uno con la solución, que lo estoy compartiendo. ¿Ahí lo ven bien? ¿Ahí lo ven? Sí, por favor. Bien, fíjense que el punto está en esto, en que yo en un momento tengo que salir del cuadrado y cuando salgo del cuadrado perfectamente lo puedo hacer con 4. En las instrucciones me dice 4 líneas rectas sin levantar el lápiz que una todos los puntos. En ningún lugar me dice que estoy restringido al cuadrado. ¿Qué es lo que a mí me hace restringir al cuadrado? ¿Qué les parece? ¿Por qué nos cuesta tanto salir del cuadrado? Porque no le pasó solo a ustedes, a todos nos cuesta. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que me limita a ponerme una restricción más que el ejercicio no me la pone? ¿De dónde viene esa restricción? ¿Qué les parece? ¿De dónde viene esa restricción? Normalmente viene de la propia formación que tenemos. Acuérdense cuando empezaron preescolar o primer grado, que les decían que no se podía escribir en los márgenes. Vieron que está la niñita en la hoja. Y en realidad nadie dice que no se puede escribir en los márgenes, también es papel. Pero bueno, nos enseñan y nos retan si nos salimos de ahí. Entonces nosotros mismos nos vamos estructurando el pensamiento. Eso es una pauta de pensamiento. ¿Es malo tener pautas de pensamiento? Bueno, no del todo, lo vamos a ver cuando veamos sesgos. Son formas que la mente tiene para resolver más rápidamente las cosas, porque de alguna manera esas pautas me van ordenando. Lo que pasa es que después me limitan. Así como me sirven los hábitos, me sirven para resolver rápidamente, pero me restringen el campo de acción. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que poder salir de esas pautas. Y lo que plantea De Bono a través de sus distintas técnicas es cómo hacer para salir de ahí. Cuando lo hago con 3, hay que hacer otra transgresión. No solo hay que escapar del cuadrado, sino que no hay que pasar por el medio. Uno naturalmente quiere unir todos los puntos pasando por el medio y dentro del cuadrado. Y en realidad en ningún lado dice. Entonces, si yo le doy esta inclinación a las líneas y paso por arriba en uno de los círculos, por el medio en otro y por abajo en otro, y así voy haciendo con cada línea, lo puedo hacer perfectamente con 3 líneas. De vuelta, lo que estoy haciendo es superar otra limitación que yo solo me puse en la cabeza, que no me lo dio el ejercicio, pero sin embargo esto nos pasa en la vida cotidiana, nosotros mismos nos vamos restringiendo a la hora de ser creativos. Entonces, bueno, lo que ya vamos a ver cuando los vuelva a ver, que será, no sé, ahora no me acuerdo la fecha, pero bueno, dentro de un tiempo ya nos vamos a enfocar en esas técnicas que plantea De Bono, que parecen un poco insólitas, porque bueno, lo que buscan es desacomodarnos, pero que sin embargo está comprobado que son efectivas, porque es como ejercitar, o sea, tiene que ver con ejercitar la cabeza para poder pensar desde este lugar.
Bueno, no sé si quieren agregar algo más o no, si no, ya los dejo en paz. Agradezco a Barbie, Natalia, Vilma y Felicitas y Josefina que participaron. La rama masculina no la escuché, no sé si estarán, pero nos perdimos. Pero bueno, nos vemos cuando me toque, que no sé el cronograma cuándo era, y traten de participar más, porque se hace bastante, le agradezco mucho a los que participan, porque se hace bastante difícil dar clase frente a una computadora. Así que, por favor, la participación de ustedes suma un montón además. Bueno, no sé, díganme si tienen alguna duda y si no, nos vemos en unos días. Nos vemos, profe. Buenas noches. Dale, Chau, profe. dale, chicas, nos vemos, cuídense.